Comencemos nomás. Ya, chiquillos, muy buenas tardes nuevamente. Octavo básico. Vamos a comenzar esta clase y vamos a hacer una retroalimentación de la evaluación parcial que realizamos la semana pasada, el día lunes. Así que vamos a trabajar en función de esta prueba y la vamos a revisar en conjunto para ver cómo nos fue, cómo podemos optimizar mejor en los tiempos, o cómo son las estrategias o pistas que podemos encontrar de los textos para demorarnos menos en encontrar estas respuestas. Ya, entonces nosotros trabajamos según el objetivo de aprendizaje 1, que era leer habitualmente para aprender y recrearse, seleccionando textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos, y el OVA 6, que tiene que ver con leer y comprender fragmentos de epopeyas, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. Para esto, vamos a comenzar, y habían algunas preguntas que también estaban relacionadas a esto en el chat, ya, y no las quise responder al tiro porque tenía una diapo para esto. Entonces, el próximo libro de lectura es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Ya, aquí puse ejemplos de carátulas del libro de Romeo y Julieta. Recuerden que nosotros a ustedes no les pedimos una editorial en particular, así que no importa la editorial, pero sí que tiene que ser el libro de Romeo y Julieta del autor William Shakespeare. Y la evaluación se va a fijar para el lunes 6 de julio. ¿Ya? Chicos, silénciense porque hay un micrófono que está abierto. Vamos a partir como actividad inicial y vamos a preguntarnos ¿cómo nos fue en esta evaluación? ¿Cómo creen que me fue? ¿Cómo nos fue? ¿Tuvimos problemas al momento de contestar? ¿Cuáles fueron las dificultades que me suscitaron a la hora de contestar estas preguntas? ¿Estudiamos? ¿Reforzamos lo necesario para rendirlo? ¿Ya teníamos conocimiento, por ejemplo, de la epopeya antes de? Y por eso vamos a comenzar revisando en conjunto. Nosotros en esta prueba teníamos dos textos, que era primero un texto que se llamaba El Cantar de los Nibelungos, historicidad y feudalismo en la épica alemana, y teníamos otro texto que trataba del Cantar de Roldán. Y de estos textos se desprendían diversas preguntas. Ahora, vamos a partir. Como primera instancia, nosotros lo que podíamos decir al ver el archivo que estaba adjunto, que era el Cantar de los Nibelungos, historicidad y feudalismo de la épica alemana, era que era un texto de carácter expositivo, es decir, un texto que solo nos exponía información, ¿cierto? De este texto nosotros íbamos respondiendo preguntas. También no olvidar que en la clase anterior nosotros ya habíamos trabajado con un fragmento del Cantar de los Nibelungos, entonces no era un texto que nosotros no tuviéramos mayor conocimiento. Dice así este texto: coincidiendo con el renacimiento cultural de los siglos XII y XIII, floreció en el occidente europeo un tipo de poema que recibe el nombre de cantar de gesta o epopeya heroica. Sus representantes emblemáticos son el Cantar de Roldán francés, el poema del Mío Cid en castellano y el Cantar de los Nibelungos en alemán. Tres obras cuya maestría demuestra la depuración alcanzada por un género del que apenas existen antecedentes medievales, de manera análoga a su mérito literario. Los cantares de gesta alcanzaron gran popularidad en su tiempo, derivando en algunos casos en subgéneros tan exitosos como el romance castellano o las narraciones alemanas en torno al ciclo teodórico. Pese a todo ello, la épica heroica de la plena Edad Media ofrece una serie de peculiaridades que la diferencian de otras manifestaciones escritas coetáneas, y a la vez que plantea numerosas interrogantes de difícil solución, especialmente ante la precaria transmisión textual a la que se enfrenta el investigador, salvo en el caso francés, donde el inventario de poemas conservados supera el centenar de la épica alemana o de la española. Son muy escasos los ejemplos que mantienen la esencia del género.
En algunas ocasiones, como ocurre en Los 7 infantes de Lara, es posible una cierta reconstrucción a partir de crónicas, romances u otras fuentes tardías. Otras veces hay que conformarse con menciones aisladas o leyendas de las que de otra forma no hay noticia. Y en determinados casos contamos con manifestaciones de susceptibles de recibir la calificación de épica heroica, como el poema de Gudrun Alemán, aunque no sin constatar una considerable interferencia con otros géneros. Y entonces, después de esta lectura del primer párrafo, y asumiendo que es un texto expositivo que no solo nos está entregando información, y el título, que es El cantar de los nivelungos, nos vamos a que este primer párrafo solo nos está entregando información sobre los cantares de gesta y de la epopeya en general, ya como en Europa, donde todos los países donde más estuvo en apogeo ya lo que trata de la épica, ya, y luego en los siguientes párrafos se ahondó aún mayor en el tema sobre el nivelungo, ya. Por eso primero partimos desde lo más general y luego nos vamos hacia lo particular. La primera pregunta dice, según el texto, ¿qué características destacan los cantares de gesta y de la epopeya histórica? Y ahí tenemos una pista que dice, derivando de algunos casos en subgéneros tan exitosos. Por eso ahí vamos, primero encontramos la pista, que trata donde empiezan a hablar sobre las características de estos cantares de gesta y de la epopeya histórica. Y dice, su narrativa típica del siglo XII o XIII, su mérito literario y su gran popularidad, C, su gran sustento histórico medieval, o D, su abundante bibliografía. Y ahí tenemos otra pista que dice entonces, de manera análoga, su mérito literario, los cantares de gesta alcanzaron su gran popularidad en su tiempo. Y ahí tenemos entonces las pistas que las marqué con las encerré con un círculo, y luego dice cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Y por eso era la letra B, su mérito literario y su gran popularidad. Segunda pregunta. Esta tiene que ver con el segundo párrafo, así que voy a leer el segundo párrafo para que lo analicen. Dice, desde que los movimientos prerrománicos de finales del siglo XIII redescubrieron estos textos, uno de los elementos centrales de la discusión teórica ha sido la relación entre los cantares de gesta y la historia, ya sea desde el punto de vista de las raíces históricas y de los hechos relatados, ya sea desde la actualidad pleno medieval en la que se compusieron los poemas. Desde una u otra perspectiva, los análisis se distancian de los planteamientos estéticos aplicables a la literatura moderna, y por otra, plantean el sustento dentro de las coordenadas específicas de la cultura del medioevo, la cual tienen como una de sus características más llamativas el carácter dual, es decir, una coexistencia de la tradición oral con la escrita, de la lengua vernácula con el latín, o de la tradición popular con la erudición eclesiástica. En este sentido, la apreciación de elementos historicistas se convierte en un componente sumamente útil a la hora de calibrar la forma, la función y el valor de la épica heroica en el seno de la sociedad en la que surgió. Y por eso dice la segunda pregunta, ¿cuál ha sido una importante discusión teórica sobre los cantares de gesta? Y ahí vamos a la pista que dice claramente los elementos centrales de la discusión teórica han sido, ¿ya? Y por eso ahí teníamos historias de los hechos relatados. Y ahí por eso la respuesta correcta era la C, sí pueden ser considerados unos relatos históricos, ya que nosotros íbamos a inferir, porque dice A, si su estructura puede ser considerada literaria, B, su parecido a otros géneros literarios, C, si pueden ser considerados relatos históricos, o D, su transmisión desde la tradición oral. Igual esto está todo ligado cuando nosotros íbamos diciendo que la literatura épica, ¿ya? Sí está considerada como un relato histórico, porque ya que se va transmitiendo durante la tradición oral. Dijimos que de antemano que estas personas que relataban estas historias, que contaban esto a través de estos cantares, no eran personas que
tenían acceso a la educación, y con este acceso a la educación vamos de la mano con este acceso a escribir, ¿ya? Entonces estos escritos no se podían realizar. Entonces se transmitían a través de la oralidad. Y por ende es un vestigio de que podían ser prueba, ya, de que pueden ser considerados como un relato histórico, porque estamos demostrando las vivencias de esta época. Ya estamos transmitiendo su cultura, estamos transmitiendo con quienes peleaban o con quienes se relacionaban, etcétera. 3. Dice, ¿en qué países es posible encontrar ejemplos de la epopeya heroica? Ya aquí ya este es el primer párrafo que nosotros ya leímos y dice, claro, acá tengo la pista que dice representantes emblemáticos. Y ahí teníamos en la alternativa Alemania, Francia, Rusia, España. Y nosotros aquí que nombramos el Cantar de Roldán, que pertenece a Francia, que sería el 2. El Miocid, que dice que es castellano, que esto sería España. Y luego tenemos el Cantar de los Nibelungos, que pertenece a Alemania, que sería la 1. Por eso, la respuesta correcta sería la letra C. Luego, tenemos la pregunta número 4, que dice, ¿cuáles son las características de los cantares de gesta? ¿Ya? Entonces tenemos, 1, existen pocos registros principales en la Edad Media, fueron redescubiertos a fines del siglo XII, y 3, alcanzaron gran popularidad en España como Francia. Y aquí tenemos una pista que dice las numerosas interrogantes que tienen que ver con las características que tenían estos textos, y ahí veníamos que decía apenas si existen antecedentes medievales. ¿Por qué no existían antecedentes medievales? Debido a que no existía una escritura ya lo habíamos hablado, y por eso de eso va de la mano con esta precaria transmisión textual. No se escribía sobre estos textos y por eso no hay tanto vestigio. Y por eso la respuesta correcta es la 1 y 3. Luego la pregunta número 5 tiene relación con ¿cuál es la diferencia entre la épica francesa con la alemana y la española? Dice A, que la francesa posee escasos ejemplos de epopeyas, en cambio las otras dos tienen variados antecedentes. B, que la francesa posee varios ejemplos, en cambio las otras dos no cuentan con ejemplos tan abundantes. Y C, que la francesa posee ejemplos más antiguos y originales, en cambio la alemana posee ejemplos más modernos y la española no posee ninguno. ¿Ya? Y D, que la francesa no se destaca, en cambio las otras dos tienen antecedentes de gran originalidad estilística. Entonces acá tenemos la pista que dice, salvo en el caso francés, dice, ¿cierto?, donde el inventario de poemas conservados supera el centenar de la épica alemana y española. Ya, entonces aquí tenemos la pista y la respuesta correspondiente a la B, que dice que la francesa posee varios ejemplos, en cambio la otra no. Luego dice, ¿con qué fin se nombra el poema de Couvrun al final del texto? ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de nombrarlo? Y ahí abajo tenemos ahí marcado donde dice, en el poema de Couvrun alemán, aunque no sin constatar una considerable interferencia en otros géneros. Entonces, decían las alternativas. A, para mostrar un caso que representa las características esenciales del género épico. B, para mostrar un caso excepcional, destacando de cantar de gesta. C, para mostrar un texto que puede considerarse como épico, pero que representa características de otros géneros. Y D, para mostrar uno de los pocos ejemplos de la épica alemana moderna. Entonces ahí tenemos como alternativa correcta la letra C, para mostrar un texto que puede considerarse como épico, pero que representa características de otros géneros, ¿ya? Por eso esa es la finalidad de nombrar este último texto, ¿ya? Por eso ahí dice, y en determinados casos contamos con manifestaciones susceptibles de recibir la calificación de épica heroica, como el poema mencionado. Ya, aquí vamos con la pregunta número 7. Este texto ya también lo habíamos trabajado, el segundo párrafo, y dice, ¿cuál ha sido el punto central de la discusión sobre los cantares de gesta? Volvemos de nuevo a esta pregunta. A, su influencia en la literatura moderna. B, la relación entre los cantares y la historia.
de la veracidad y originalidad de los textos encontrados y de la relación entre los cantares y la autoridad eclesiástica de la época. Y ahí vamos con la pista y dice de nuevo, ¿cuál ha sido la discusión teórica de? Y ahí vamos que dice en los cantares de gesta y la historia. Y entonces ahí tenemos la respuesta correcta, que es la relación entre entonces los cantares y la historia. 8, según el texto, ¿qué es lo que ofrece mayor valor a la épica medieval? ¿Ya? La tradición popular, la lengua local, la tradición oral o la posibilidad histórica. Y ahí tenemos de nuevo la pista que dice cuál es la función y el valor de la épica heroica, ¿ya? Entonces, la función y el valor de esta es la épica heroica, tiene que ver con esta posibilidad, ¿cierto? Esta posibilidad que se puede considerar como un texto histórico. Y el último párrafo que era de este texto decía, las premisas desde las que se enfoca el análisis sobre el cantar de los nivelungos son básicamente dos, ¿ya? Dice, 1, la fuerza de la tradición oral como elemento esencial de la configuración del poema. 2, la adaptación de los hechos históricos al contexto feudal. Los dos aspectos combinados permiten entender por qué la memoria socio-literaria conservó noticias de unos hechos ocurridos en un tiempo remoto, y cómo esos acontecimientos fueron reformulados con arreglos a un proceso creativo de actualización. 9, entonces la pregunta dice, ¿cuál es la forma que fue transmitido el cantar de los Nibelungos entonces? Y ahí sale el cantar de los Nibelungos fue transmitido a partir de la tradición oral. Por eso, la respuesta correcta es la letra C. Y 10, pregunta 10 dice, ¿en qué periodo cultural e histórico se enmarcan los cantares de gesta? Y claro está que la Edad Media, nosotros partimos con el texto y partimos, ¿cierto?, hablando de que, por ejemplo, se trataba de épica, ¿ya?, de como texto literario como épico. Habíamos hablado que esto parte, ¿cierto?, siempre en la época griega, antes de Cristo, y luego tienen este cambio de nombre cuando pasa a este renacimiento de la Edad Media, que también salía en el primer párrafo, que estaba enmarcado en la Edad Media, ¿ya? Y por último dice la pregunta 11, ¿qué significa que estas obras tengan un carácter dual? ¿Ya? Y aquí teníamos más llamativas de carácter dual. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué significa que sean duales? Dual, esa palabra, ¿ya? A, que en ellas coexisten características de la época medieval y moderna, que presentan una doble interpretación según el país al que pertenezcan. C, que mezclan elementos culturales opuestos como la oralidad y la escritura y lo oculto y lo popular. O D, que en ellas coexisten lenguas latinas con varias lenguas romances al mismo tiempo. Y entonces la respuesta correcta tiene que ver con la letra C, y ahí la tenemos marcada, que dice carácter dual, coexistencia con la tradición oral escrita, con el latín y la cultura popular. Y 12 dice, según el texto, ¿por qué no es posible aún confirmar la veracidad de los hechos relatados en el Cantar de los Nibelungos? Y aquí puse una respuesta de un compañero de alguno de ustedes del curso, y dice, respondió la siguiente, no es posible afirmar la veracidad de dicho cantar porque con el paso del tiempo, a través de la historia, se ha ido modificando conforme a la época el contenido del cantar, agregando arreglos y actualizando. Exacto. Entonces ahí esa respuesta es una de las correctas, ya que estos argumentos están basados en el poco material encontrado por los investigadores que mencionan el texto, y que faltan antecedentes para una información completa, y de la aparición de hechos, relatos, como única fuente. Entonces, nuestra única fuente de veracidad, ¿cierto?, son estos hechos y relatos. Ya, el segundo texto que estaba en la prueba tenía que ver con el Cantar de Roldán, que es otro texto que pertenece a esta Edad Media, y partíamos con el primer cantar, que ya es un fragmento de un cantar hecho, ¿ya? No como el anterior, que solamente era un texto expositivo. Entonces, el primer canto dice, el rey Carlos,
nuestro emperador, el Grande. 7 años enteros permaneció en España. Hasta el mar conquistó la altiva tierra. Ni un solo castillo le resiste, ya ni queda por forzar muralla, ni ciudad, salvo Zaragoza, que está en una montaña. La tiene el rey Marsil, que a Dios no quiere. Sirve a Mahoma y le reza a Apolo. No podrá remediarlo, lo alcanzará el infortunio. Ya entonces ahí nos damos cuenta de inmediato, ya nosotros ya dijimos que estos son cantares, la épica, los cantares de gesta, y la épica siempre va a tratar, ¿cierto?, de guerras que son, ¿cierto?, que estamos hablando que constan de una realidad que de verdad existieron, y estamos ensalzando estos nuevos héroes. Entonces, parte con que está hablando del rey Carlos, y si está nuestro emperador el Grande, que 7 años enteros permaneció en España, es decir, es un rey español. Y si nos vamos al contexto histórico de lo que está sucediendo, dice claro que él conquistó todo lo que podía haber en España, excepto Zaragoza, que lo tiene el rey Marsil. Y este sirve a Mahoma. ¿Y quiénes son los que sirven a Mahoma? ¿Qué cultura es la que sirve a Mahoma? Si nos vamos a la historia, tenemos que dar cuenta que España siempre estuvo durante frecuentes guerras, conquistas, etcétera, donde venían, teníamos este constante choque de cultura de árabes que estaban permaneciendo en España y los españoles siempre querían quitarlo de ahí. Por eso dice que este rey Marsil es árabe. Y con eso dice, no sirve a Dios, no lo quiere. Él sirve a Mahoma. Y tenemos que dar cuenta de que todas estas guerras que existían en este tiempo tenían que ver con guerras que se realizaban en nombre de Dios. Por eso dice la pregunta 13, ¿qué le falta por conquistar al rey Carlos? Y ahí está claramente que conquistó todo, excepto Zaragoza. Y la respuesta correcta sería la letra B. 14. ¿Qué diferencia al rey Marsil del rey Carlos? A. Que Marsil es cristiano y Carlos no cree en la religión, ya habíamos hablado que no es cristiano. Que Marsil sirve a Mahoma y Carlos es cristiano. Que Marsil no profesa ninguna religión, incorrecto. Y que Marsil continúa con la tradición de los dioses romanos. Y ahí dice, entonces el rey Marsil le sirve a Mahoma, por eso era la letra B. Luego tenemos estos dos y tercer canto perteneciente al Cantar de Roldán y dice así, el rey Marsil se encuentra en Zaragoza. ¿Ya? Entonces estamos hablando de este rey, ¿cierto?, que es pagano, que no es cristiano, y se encuentra en Zaragoza. Se ha ido hacia un vergel, bajo la sombra, en una terraza de mármoles azules se reclina. Entonces empieza a describir, ¿cierto?, dónde está este rey. Son más de 20.000 en torno a él. Llama a sus condes y a sus duques. Y ahí él empieza a hablar. Oíd, señores, qué azote nos abruma. El emperador Carlos de Francia, la dulce, a nuestro país viene a confundirnos. No tengo ejército que pueda darle batalla para vencer a su gente. No es de talla la mía. Aconsejadme, pues, hombres juiciosos, guardadme de la muerte y la deshonra. No hay infiel que conteste una palabra, salvo Blancandí del castillo de Bellón. Entonces aquí está hablando, ¿cierto?, el rey Marsil, que está contando qué es lo que le sucede, tiene miedo porque viene el emperador Carlos que lo va a acabar con todo su reino. Tercer canto dice, entre los infieles, Blancardín es juicioso por su valor, buen caballero por su nobleza, buen consejero de su señor, y le dice al rey. Entonces empieza a hablar este fiel guerrero, Blancandí. Nada temáis, enviad a Carlos, orgulloso y altivo, palabras de servicio fiel y de gran amistad. Le daréis osos, le tienen que dar regalos, ¿cierto? Daréis osos, leones, perros, 700 camellos y 1000 azotes mudados, 400 mulas cargadas de oro y plata y 50 carros con el que podrá formar un cotejo. Con largueza pagará así a sus mercenarios. Mándala a decir que combatió bastante en esta tierra, que aquí están en Francia, debería volverse, que allí los seguiréis. De la fiesta de San Miguel, que recibiréis la ley de los cristianos,
que os convertiréis en tu vasallo para honra y para bien. ¿Quiere rehenes? Pues bien, mandémosle 10 o 20 para darle más confianza. Enviemos a los hijos de nuestras esposas. Así parecerá que yo le entregaré al mío. Más vale que caigan sus cabezas y no perdamos nuestra libertad, Señor, hasta vernos reducidos y mendigar. Entonces ya en el tercer canto empieza este fiel Blancandín, ¿cierto? Muy juicioso, este guerrero, y le empieza a decir que no tema de Carlos, ¿cierto? Del emperador, sino que mejor hacernos como amigo de él, entregándole muchos regalos. Y hasta para tener su confianza y entregarle a nuestros hijos. Él mismo va a entregar a su propio hijo para darle la confianza. Hasta también dice, es una palabra clave, que se van a convertir también a la religión del cristianismo para dar aún más confianza. Y ahí la pregunta 15 dice, ¿por qué el rey Marfil cree que no puede enfrentarse al rey Carlos? Y ahí dice, claro, no tengo ejército que pueda darle batalla. Por eso, la respuesta correcta era la letra B, porque no posee un ejército fuerte para enfrentarlo. Luego tenemos la pregunta 16 que dice, ¿qué características destacan a Blancandín? Y ahí dice su valentía, la astucia, la simpatía, la cordialidad, de su juicio nobleza o de su fuerza y agresividad. Y ahí, claro, dice que es juicioso por su valor y buen caballero. Por ende, la letra C es la respuesta correcta. Y ahora en el canto 4 dice así, sigue hablando Blancandín. Por esta diestra mía, o sea, por esta derecha, y por la barba que flota el viento sobre mi pecho, el momento veréis deshacerse el ejército del adversario. Los francos regresarán a Francia, en su país, y cuando cada uno de ellos se encuentre nuevamente en su más caro feudo, y Carlos en Aquisgrán, su capilla tendrá para San Miguel una gran corte. Llegarán las fiestas, vencerá el plazo, el reino tendrá de nosotros palabra ni noticia. Es orgulloso y cruel, su corazón mandará cortar las cabezas de nuestros reinos. Más vale que así mueran ellos antes de perder nosotros la bella y clara España, y padecer los quebrantos de la desdicha. Los infieles dicen, quizás tenga razón. Entonces aquí Blancandín dice que, claro, después que tengan su confianza, ¿cierto? Ellos se van a ir, los franceses se van a volver a Francia, el rey Carlos va a volver a Aquisgrán, y España por fin va a quedar sola y va a quedar de él. Y para luego, ellos están dispuestos hasta que les corten la cabeza a sus propios hijos, no importa, pero sin perder España, quedaría claro. Dice, ¿por qué se llama infieles a los súbditos de Marfil? Porque ahí al final dice, los infieles dicen, quizás tenga razón. A, porque suelen engañar a su esposa, descartado, no hemos hablado de eso, ¿cierto? B, porque son desleales con sus amigos. C, porque creen en Mahoma y no en Dios. O D, porque son traidores con su rey. Y ahí claro está la respuesta correcta, porque ya habíamos mencionado antes de, porque creen en Mahoma y no en Dios. Y 18, ¿qué le aconseja al rey Marfil para evitar el ataque de Francia? Y ahí vamos, dice, vieron ahí en el párrafo anterior que ya habíamos leído, dice, le dice al rey. Y ahí tenemos las palabras del servicio fiel y de gran amistad, le daréis osos, leones y perros, que sería entonces que se demuestre fiel y amigo, enviando ofrendas, joyas, dinero y rehenes, que nosotros habíamos dicho que los rehenes son los propios hijos. Luego dice, ¿cuál es el plan de Blancandín? Transformarse al cristianismo para satisfacer al rey Carlos y así no invada Zaragoza. Engañar al rey Carlos con ofrendas y rehenes para evitar el ataque. C, ofrecer un festín al rey y su ejército para envenenarlos a todos. O D, secuestrar a sus hijos y mujeres para enviar el ataque. Y ahí tenemos la letra B, que es engañar al rey Carlos con ofrendas y rehenes, que ya habíamos mencionado. Y la pregunta número 20, siendo la última, dice, ¿qué opinas de que Blancandín proponga enviar y sacrificar a sus hijos como rehenes por la salvación de su patria? ¿Estás de acuerdo con este plan? Y por eso ustedes primero tenían que responder qué opinaban y después si están de acuerdo o no. Y aquí elegí alguna de las preguntas de ustedes y fue,
Pienso que si es para salvar su patria, el decidir así sacrificar a sus hijos o no al final es una decisión que él debe tomar. Si yo tuviera en su lugar, no lo haría. Creo que hay otra manera de solucionarlo aparte. Aparte, igual debería pedirle la opinión a sus hijos sobre el tema. Entonces ahí tenemos, claro, qué opina y si está de acuerdo o no. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes en esta pregunta, ustedes me tenían que decir, por ejemplo, lo que yo pienso. ¿Qué opina? Veo que es muy cruel esta decisión, pero considerando el contexto de la historia tenemos que darnos cuenta de que esta era una época distinta donde así se solucionaban las cosas. Por eso era la idea que ustedes opinaran después si estaban de acuerdo o no. Pero es un sacrificio necesario para poder salvar a todo un reino. De no hacerlo, es posible o probablemente que el reino deje de existir, ¿ya? Y no haya esperanza para ninguno de sus habitantes. Entonces, ¿qué era para ese contexto, para esa historia, para ese momento histórico? ¿Qué era más importante sacrificar a algunos aunque fueran nuestros hijos en pro de salvar una tierra y un pueblo completo, una nación? Y por lo que este plan, a pesar de lo doloroso que era y trágico, es necesario para asegurar un futuro de una nación. Ese era lo ideal que ustedes tenían que responder, ya que se dieran cuenta de este contexto, lo que estaba sucediendo en esta época, y luego ustedes dijeran, ¿están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Ya? Ya, para finalizar, chiquillos, vamos a responder la última actividad de cierre, que va a ser ¿qué aprendimos hoy? ¿Ya? ¿Qué habilidades debemos reforzar más a partir de los resultados obtenidos? ¿Qué les faltó? A algunos les faltó mucho tiempo, se evocaron mucho a leer este texto y perdieron mucho tiempo leyendo el texto y no pudieron sacar más flote otra idea, y era muy sencillo, solo destacando lo que nos hacía falta. Podíamos ir con un cuadro. La clase anterior trabajamos en función de los resúmenes, era solamente anotar los temas más importantes y no era necesario volver y volver al texto, ¿ya? Otra cosa, chiquillos, la clase entonces, la del día de hoy, fue solamente una retroalimentación de la evaluación, pero a mí no se me va a olvidar que tenemos que trabajar alguna actividad esta semana. Así que les voy a informar que se va a subir luego la plataforma de YouTube la actividad que yo quiero que realicen esta semana. Que la idea